Queridos amigos, muy buenos días. Soy Etel Libertad Flores, informando para ustedes. Bueno, el día de hoy me acaba de llegar justamente a mi teléfono el protocolo para la realización de detenciones en el marco del sistema penal acusatorio. Esto en 7 pasos. A ver si pueden ver un poquito. Y bueno, esto es muy importante que lo tengamos presente, ya que de este modo estamos sabiendo de nuestros derechos y evitando algún tipo de abuso por parte de pues algunos elementos de la policía, como suele suceder, ¿verdad? O casi no sucede también, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuándo puede un policía realizar la detención de una persona? Número 1, al emitirse un mandamiento ministerial, es decir, que un ministerio público gire una orden de aprehensión. 2, emitiéndose un mandamiento judicial, es decir, la misma orden de aprehensión en el momento. 3, cuando exista flagrancia, en estricto apego al artículo 16 constitucional y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué debe tener presente un policía al momento de detener a una persona? En primer lugar, el policía debe de respetar los derechos humanos de las personas en cuanto al uso de la fuerza pública. 2. Utilizar los candados de mano conforme a la normatividad aplicable. 3. Hacer del conocimiento de la persona detenida los derechos que le asisten. 4. Abstenerse de instigar o tolerar actos de intimidación, discriminación, tortura y en general cualquier trato cruel, inhumano o degradante. Es decir, no pueden detenerte, no debieran detener a las personas por el aspecto o por el color de la piel o por la raza. Abstenerse también de solicitar o aceptar pagos o compensaciones distintas a las previas legalmente por el cumplimiento de su deber. A las previstas legalmente, abstenerse de solicitar o aceptar pagos o compensaciones distintas a las previstas legalmente por el cumplimiento de su deber. Es decir, cuando te sancionan con salarios mínimos, ¿sí? Bueno, los elementos de la policía deben de abstenerse de tomar fotografías, videos o grabar audios de los detenidos con aditamentos distintos a los proporcionados por la propia Secretaría. Informar a familiares o acompañantes el destino de la persona detenida. Poner inmediatamente a disposición de la autoridad competente a la persona detenida. En el apartado 3 tenemos cuál es el procedimiento para realizar una detención. Número 1. Evaluar la situación y determinar la estrategia a seguir. 2. Revisar el entorno, reportar a la base de radio la situación y solicitar los apoyos necesarios. Es decir, si a ti te detienen y en un momento dado esa unidad policial no reporta a su base, en algunos casos, me parece que es en la mayoría es la base plata, es que realmente es ilegal esa detención. Número 3, aproximarse a la persona a detener e identificarse como policía. Es decir, los elementos tienen la obligación de identificarse como policías con su número de placa y con su nombre. Después, solicitar la cooperación de la persona mediante disuasión verbal, es decir, no pueden de ningún modo, pudieran llegar y detenerte abruptamente. Ellos tienen que están en la obligación de solicitar primero que nada, antes de algún tipo de sometimiento o utilizar la fuerza física, solicitar la cooperación de la persona mediante disuasión verbal. En caso de resistencia, emplear el uso de la fuerza conforme a la normatividad
aplicable. Por eso es muy importante, queridos amigos, que leamos para estar enterados de nuestros derechos, expresar la causa de detención, colocar los candados de mano y dar lectura de los derechos que le asisten. Es muy importante que el policía te exprese la causa de la detención. Quiero suponer que no es una cuestión de presunción, como en el caso de la compañera que detuvieron cuando salíamos de un centro comercial, porque presuntamente la gerente había visto por cámaras que ella metía artículos en su bolso. Ese video lo tenemos publicado en nuestra página y que al final a final de cuentas se comprobó que mi compañera no había introducido nada en su bolsa, y entonces al momento en el que es detenida por el policía, bueno, pues se le vulneran sus derechos porque no hay ningún tipo de evidencia, o sea, simplemente fue presunción. No había un mandato judicial, no la trasladaron a una delegación, todo fue en el momento. Bueno, aquí lo importante también, realizar la inspección del detenido y asegurar los objetos que se encuentren, pero también tienen que hacerte una lista, o sea, tienes que decir realmente lo que traías y que quede asentado, porque muchas veces les pasa como el chico este del video del Canaca, ¿no? ¿Y mis 50,000 pesos qué? ¿No? ¿Dónde quedaron? O el caso del chico este del Parque México, que lo detuvieron porque hubo, perdón, un asalto y le robaron 20,000 pesos. Y a final de cuentas él ni siquiera había sido la persona que asaltó. Después, efectuada la detención, ellos tienen que informar al puesto de mando y al Ministerio Público inmediatamente, ingresar a la persona detenida a la parte trasera de la autopatrulla. En caso de que la situación lo amerite, proteger y preservar el lugar de los hechos o del hallazgo conforme a las disposiciones en la materia. Número 4. ¿Cuáles son los niveles del uso de la fuerza que un policía debe de observar? Primero que nada, la persuasión o discusión o disuasión verbal, perdón, consistente en la utilización de palabras o gesticulaciones. Reducción física de movimientos consistente en acciones cuerpo a cuerpo a efecto de someter a la persona detenida que se resiste. Utilización de armas incapacitantes no letales a fin de someter la resistencia violenta de una persona. O sea, ese es uno de los niveles de uso de la fuerza que un policía debe de observar, ¿eh? Él puede utilizar armas incapacitantes no letales a fin de someter la resistencia violenta de una persona. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal a efecto de someter la resistencia violenta agravada de una persona. Es decir, solamente cuando es una resistencia violenta agravada, los policías pueden utilizar las armas de fuego. ¿Cuáles son los derechos que le asisten a una persona detenida? Y aquí quiero hacer hincapié porque es muy importante que lo tengamos presente. En primer lugar, tienes el derecho de saber el motivo de tu detención. Número 2, ser considerado inocente hasta que se determine lo contrario. 3, guardar silencio. Nadie te puede obligar a firmar alguna declaración o a que digas lo que no es. Declarar ante una autoridad competente y, en caso de hacerlo, a ser asistido por tu defensor. Ser asistido por tu defensor o el defensor de tu elección, y en caso de no querer o poder hacerlo, pues el que se te designe como un defensor público. Hacer del conocimiento de un familiar el motivo de tu detención y lugar de custodia. En caso de ser extranjero, a que se notifique al consulado de tu país, así como a un traductor proporcionado por el Estado. Ser presentado ante el Ministerio Público o juez de control inmediatamente después de haber sido detenido. Esos son tus derechos. Y vamos a ver, ya para ir finalizando,
Bueno, ¿cuáles son los derechos que te asisten a ti en el momento de tu detención? Ya te los hice saber. Y vamos por el otro lado. ¿Cuándo inicia la custodia de las personas detenidas y qué acciones un policía debe de observar al realizar el traslado del detenido ante una autoridad competente? Bueno, la custodia de la persona detenida inicia con la detención y termina cuando se informe a la base de radio y puesto de mando la hora de recepción de la persona detenida por la autoridad competente. Trasladar a la persona detenida y objetos asegurados de manera inmediata y considerando una ruta segura. Es decir, no te pueden andar paseando. Ellos inmediatamente tienen que notificar de tu detención. Informar al puesto de mando si sucede alguna eventualidad durante el traslado, como puede ser emergencia médica, falla mecánica o percance vehicular. Los objetos personales que porte la persona detenida deben ser respetados durante la custodia, es decir, nada de que se te pierde nada. Respetar la ruta informada a la base de radio para el traslado de la persona detenida. La persona detenida sigue en custodia de las y los integrantes de la policía al momento de acudir al médico legista. Las y los policías que realicen la detención deberán ser los mismos que pongan a disposición a la persona detenida, porque hay muchos policías que pueden detenerte en alguna delegación, te andan paseando y de repente te bajan y te pasan a otra patrulla. Eso no está permitido. Y por último, en el punto número 7, en el marco del sistema penal acusatorio, ¿qué obligaciones tiene el individuo como policía? Recibir denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito, recibir denuncias anónimas, prevenir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores, realizar la inspección de personas y sus posesiones en caso de flagrancia, entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación, proporcionar atención a víctimas o testigos del delito y emitir el informe policial y demás documentos de conformidad con las disposiciones aplicables. Bueno, queridos amigos, pues es así que les acabo de informar en este momento cuál es el protocolo para la realización de detenciones en el marco del sistema penal acusatorio. Esto en 7 pasos. Lo pueden buscar por las redes sociales, pueden checarlo por cualquier red de internet de su preferencia. Aquí lo importante de verdad es que nosotros tengamos plena conciencia de nuestros derechos, porque a final de cuentas es justamente eso, o sea, nuestro derecho, el estar informados, evitar que seamos víctimas de abuso policial. Entonces, de verdad que yo les pido que estén informados en todos los momentos, que si en un momento dado también, y valga la redundancia, son detenidos, eh, pues ustedes chequen esta cuestión de sus derechos, porque hay muchas personas que definitivamente no saben y no les interesan saber sus derechos. Y aquí el problema es de que pues sucede que, pues como a mí, que terminé encarcelada por no saber de mis derechos, llegué inocentemente a la cárcel y siendo inocente a la cárcel y pues ahí me tuve que chutar 5 largos años y desde entonces defiendo los derechos de las personas privadas de la libertad. No defiendo delincuentes, no defendemos delincuentes, no estamos a favor del delito, pero sí de la seguridad pública, porque si no hay una verdadera reinserción social, ¿cómo podemos
sentirnos seguros como sociedad, independientemente de las personas que yacen inocentes en la cárcel, porque dicen que en aquel lugar donde reina la tristeza no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Informó para ustedes Voz de Mujer, Ethel Libertad Flores. Hasta la próxima.